Una senyora molt rica i que molt bona persona, això sí, però res més, no res més perquè ho va dir ell, perquè diu, li diuen el parc de la Marquesa, però no era Marquesa. Pues igual lo decían Ni era marquesa, ni era de la Marquesa porque no lo era, si no Vive igual como una tendría marquesa. nombre, ¿no? Porque, claro, tenía billetes y vivía como una marquesa. Claro, lo que pasa es como una marquesa, exacto, sí, sí, sí. Es que lo que hace con dinerín. Lo que sí que hubo que luchar mucho es para que no hicieran los pisos, que ya estaban empezando a hacer los Vale, pisos. pero esta parte de la historia es mucho más interesante. Porque nosotros vivíamos ahí al lado de Coiblanc y casi cada fin de semana había manifestaciones, ya estaban las excavadoras puestas dentro del parque para empezar a hacer los pisos y la gente iba todos los fines de semana, que no, hasta que consiguieron que lo dejaran. Ahí había una fuente que mi padre iba a buscar el agua y nosotros bebíamos el agua de la fuente que había en el parque de la Marquesa. Esto debe ser el coquín. Está grabando. Sí, sí, no, ya estaban las excavadoras y todo. Iban a empezar. Se paró. Pero que luchó muchísimo la gente, de eso me acuerdo yo, sí. ¿En qué año fue eso? A ver, nosotros vinimos aquí a Barcelona en el 61, pues no sé, un poco, principios de los 70. Cuando más se luchaba era por el 70, ¿eh? Sí, que sí, fue cuando principios de los consiguieron 70. Por el 70 se luchaba parque mucho, muchísimo, las sí, fábricas sí, y todo. que era el Todo, sí. Escorxador. Sí, sí. Fue cuando hubo tantas luchas de todos los Porque barrios había luchas. mis hermanos trabajaban en la SEA y aquellos años casi cada día les tocaba venirse andando en manifestaciones de la SEA hasta casa, ¿eh? Venían de la SEAT hasta casa. Andando en manifestación pues para conseguir subida de sueldo y todas esas cosas. Y eso del Parque de la Marquesa sí que me recuerdo. Y entonces ya lo tuvieron... En el Parque de la Marquesa se luchó mucho para que no se edificase. Para que no se edificase, Es una que no, parte que ya de- estaban las grúas y todo dentro. Es una parte de la historia muy bonita. Sí, sí, no recuerdo los años este porque barrio. yo tampoco es que estuviera involucrada en la lucha, pero que cada fin de semana lo hacían en fin de semana porque toda la gente que iba trabajaba y estaban todo el fin de semana ahí que no, y al final sacaron las máquinas del Parque de la Marquesa y lo dejaron. O sea que la Marquesa en los 70 y 80 significa una lucha vecinal para Sí, que pero no muy grande, construyesen grande, más sí, sí. bloques Y luego lo que en hicieron fue Coiblanc. hacer un instituto, ¿no? Cuando había el Bobby Boom de los años, todos los que habían nacido en el 68, que empezaron a hacer el bachillerato, que no cabían, hicieron ahí uno que era como provisional. No sé ahora lo que hay, porque luego lo hicieron también, daban clases a gente mayor ahí, o sea, te enseñaban informática y cosas. La escuela de adultos estaba en el Parque de la Marquesa, era hasta aquí. Ahora también, ¿verdad? Sí, 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 es sí. que luego nosotros nos fuimos a vivir a Rafael Campalar cerca del metro y ya no eso, pero bueno, nosotros sí, pero que ahí luchó muchísimo la gente, fue la gente lo que lo consiguió, ¿eh? Porque ya estaban todo, yo te digo, máquinas dentro y todo, lo tuvieron que sacar. Oiga, y este fin de semana...